Magic, Bert, Jordan, Karim, Olajuwon, Malone, Dr. J, Thomas, porque nos encanta lo que vemos ahora, pero lo de antes, eso era otra cosa, era baloncesto. Llevamos esto, no sabemos muy bien a dónde, entre mi compañero Manuel y quien nos habla, José Manuel. Temporada 1980-81, episodio número 5. Terminamos el repaso a los equipos de la conferencia este que no se metieron en playoffs y empezamos con el oeste también. Hacemos Bullets y Dallas. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo lo llevas? En mi mejor momento, José Manuel. Pues nada, la verdad que dos equipos muy interesantes. Uno, los Bullets, porque pues estaban llegando al límite con los jugadores que tenían y ya vamos a ver cómo tenían que empezar la reconversión. Y Dallas, la nueva franquicia de la liga, aumentaba el número de 22 a 23 y la verdad que interesante ver cómo empiezan porque serán un equipo importante a final de la década de los 80. Exacto, pues estos dos equipos con cositas que contar y nada, comenzamos. José Manuel, nos lanzamos ya. Washington Bullets. Pues venga, vamos para allá. Un equipo que venía de hacer en la temporada 79-80 un balance de 39 victorias y 43 derrotas. Habían quedado terceros de la división Atlántico, sextos de la conferencia oeste. Entran en playoffs, pero vamos, pierden en primera ronda ante los Sixers por 0-2. Y una temporada decepcionante, ¿no? Porque tras haber alcanzado la final de la NBA en 1979 y haber conseguido el anillo del 78, pues quedarse en primera ronda barridos, aunque en la miniserie, aunque fuera ante el equipo que acabó ganando la conferencia este, pues decepción. El fichaje estrella teórico de aquel año 79-80, que había sido Kevin Porter, que había sido el mejor asistente de la NBA el año anterior, no había dado resultado y en general sensación de que el equipo se venía abajo poco a poco, Manuel. Sí, perdieron competitividad, José Manuel, después de ser el gran equipo de los 70, como hemos dicho, con 4 finales, 71, 75, 78, 79 y el anillo en 1978, pues barridos, recordemos, en las dos primeras finales por Bucks y Warriors, aunque la de Warriors en el 75 estuvo más igualadas, pues ya eran viejos y no se preveía ni un resurgimiento ni a corto ni a medio plazo. José Manuel, lo iban a tener complicado y bueno, el bajón de rendimiento en todos esos jugadores importantes empezaba a ser evidente, aunque Elvin Hayes había hecho una gran temporada y bueno, la realidad es que a priori, José Manuel, se preveía una larga travesía del desierto. Sí, además esto parecía evidente o parece evidente a toro pasado, pero lo cierto es que no hicieron muchos cambios este verano del 80 de cara a la nueva temporada, sino que básicamente tuvieron a nivel de draft, fue la única adquisición, por así decirlo, que llegó Wes Matthews, base elegido en el puesto número 14, que llegaba sin completar el círculo universitario, solo había jugado 3 años en Wisconsin y que se hablaba de él muy bien en el previo al draft. Se decía que era un base rápido, un buen penetrador y que había sido elegido personalmente por Jim Shue tras verlo en los entrenamientos previos al draft. Parece, ya luego lo contaremos, que de primeras sí se enamoró de este jugador. Y bajas, pues yo destaco la de Dave Corzine, Manuel, uno de nuestros favoritos, un estilismo cuidadísimo y que nos encanta y que ojalá pudiéramos replicar, que fue traspasado a los Spurs por 2 segundas rondas del draft, del 81 y el 82, o sea que ni siquiera se trajo carne, kilos para sustituirle, sino que eran por rondas futuras. Sí, sorprende, ¿no, José Manuel, este traspaso de Corzine? Porque evidentemente no era un super pivot, pero yo creo que sí había dado muestras de que podía ser un buen reboteador e intimidador, y dada la edad de Wes Unseld, pues al menos tener un jugador que podía cumplir no estaba mal, ¿no? O tener ahí un buen suplente. Esas 2 segundas rondas se convirtieron en, pues,
Claude Gregory y Dwight Anderson, que no sumaron entre los dos ni 30 partidos en la liga. Llevaba Dave Corsin 2 temporadas marginado, 10 minutos por partido, pero bueno, veremos en esta década cómo se convirtió en un pívot solvente y asentado en la liga, José Manuel. Yo creo que es el típico pívot que cumplía, ¿no? Y muy ochentero, ¿no? Sí, yo en su momento le veía como un Sigma de garrafón, ¿no? Sí. Tenía ahí, tío, que se podía pegar dentro, con buena mano, y eso, ¿no? Pues un jugador parecido al menos en intento de aportación a Sigma, y que demostró eso, que jugó toda la década de los 80 siendo titular, casi toda ella. Sí, como dices, a ver, yo creo que por ejemplo, físicamente era un armario empotrado, era más fuerte que Sigma, con lo que tú dices, no tenía tanta clase, pero tenía su manita. Yo, ¿sabes a quién me recuerda mucho? A Luke Longley. Sí, bueno, era el prototipo que tenía un poquito menos rango que Sigma. Eso. Jugador grandote, pero vamos, que se colocaba ahí a 5 metros en el codo, y su juego de ataque era ese, por lo menos en los Bulls de la época de Jordan. Sí, la verdad que no sé, me parece un error este cambio, pero lo hicieron. Sí. También se fue del equipo José Manuel Larry Wright, un base suplente que les ayudó mucho en las 2 finales del 78 y del 79, bueno, en todos los años que estuvo. Un jugón. Ya hemos dicho que quizás su mayor fallo era que defensivamente era flojete, aparte de que era canijo. Y bueno, ya se habían ido Tom Henderson a los Rockets y Charles Johnson retirado, por lo que ya no quedaba ningún base, ningún exterior de esas finales. Estaba Kevin Gribey. Exacto. Y bueno, con estos mimbres que tenía el equipo, que ya hemos dicho que no venía precisamente de patar en la temporada 79-80, pues bueno, yo creo que confiaban en que eran un equipo de playoffs y decidieron, pues lo que hemos comentado, gran parte de la estructura que 2 años atrás les había llevado a las finales y un año antes al anillo. Y bueno, pues nos encontramos con un equipo que venía de ser el que había tenido el peor porcentaje de acierto en tiros de campo de toda la NBA el año anterior. No llegó ni al 46%. Y con Jin-Soo, que llegaba al equipo y que pretendía pues buscar más tiros fáciles dentro de un sistema más orientado a correr, que era lo que buscaba, y bueno, que se quería explotar a los jugadores, que bueno, era el trío que todo el mundo que nos esté escuchando conoce: Hayes, Dandridge y bueno, Williamson, ¿no? Que también entraba, y Kevin Grevy sobre todo, que ninguno había llegado al 46% la pasada campaña, y lo que se iba a tratar era de correr un poquito más, aunque los jugadores fueran veteranos, y buscar canastas más fáciles, digamos. Sí, no sé si la táctica de correr con un equipo algo envejecido era la mejor, pero bueno, la realidad es que planteo eso, ¿no? Pero ojo que este equipo, José Manuel, incluso en las 2 temporadas en las que fueron finalistas, en el 78 y en el 79, eran un equipo que tirando no eran una maravilla, estaban en la media. De hecho, en el año 78, cuando ganaron el anillo, fueron 15º en porcentaje de tiro de campo con un 46%, y en el 79, cuando fueron finalistas, perdieron 4-1 con Seattle, tiraron con un 49%, eran 11º. Ahora, con jugadores envejecidos, iba a ser complicado, yo creo, que dieran un salto de efectividad en el tiro, pero bueno, a lo mejor el sistema permitía eso. Y el bajonazo, José Manuel, de pasar del 78 campeones, 78 finalistas, al 80 eliminados en primera ronda, fue notable, aunque hay que decir que ahí Bobby Dandridge se vio como decisivo, porque era un jugador muy importante que ese sí que tuvo, bueno, por distintos problemas, un bajón notable en su rendimiento. Exacto. Y bueno, si querían correr, necesitaban alguien que comandara esos contraataques, y tenían un base como Kevin Porter, que había tenido una relación muy tormentosa con Dick Motta, con el anterior entrenador. De hecho, en las temporadas 79-80 había estado en poco más de 7 puntos y 6 asistencias por partido, tras haber liderado la NBA, como hemos dicho, en asistencia solo un año antes. Y se esperaba que con el nuevo sistema de Shue, pues que Kevin Porter estuviera más cómodo y que pudiera entrar de nuevo en la élite de los bases de la liga.
y comandar a este equipo para llevarlo más allá en los playoffs. Una apuesta un poco, vamos, no muy halagüeña, Manuel. Sí, que importe un jugador chiquitillo, habilidoso. Y bueno, ya hemos comentado en la década de los 70 y la temporada anterior que era un jugador extraño, José Manuel, porque salió de todos los equipos por traspaso, no acabó de cuajar en ninguno. De hecho, ya había estado en una primera época aquí en los Bullets. En la final del 75 estaba. Sus medias de asistencia son colosales. Lideró a la liga 4 veces en este apartado, que no creo, José Manuel, que lo haya hecho mucha gente, muchos jugadores, pero se le acusaba de amasar mucho el balón, ¿no? Ya hemos dicho un poco a lo Rayon Rondo. Y bueno, como dices, a ver si este año con el cambio, pues podía explotar más sus mejores cualidades. Sí, a ver, con el sistema nuevo de Jinshu, pues también se hablaba de cómo se iba a integrar ahí Wes Unseld. Hasta ahora gran parte del ataque de los Bullets pasaba por las manos de este pívot de pelazo, que desde el poste alto pues repartía juego, seguía poniendo los mejores bloqueos de la liga, o eso decían. Y bueno, Jinshu, lo que hemos dicho, quería un estilo de juego más rápido, pero quería que Ansel también fuera importante, a pesar de que el equipo se moviera más, mediante el rebote defensivo y buscando el pase rápido al contraataque, pues eso, con la intención de buscar más canastas fáciles y sacar partido de la rapidez de un base como Porter. Bueno, era una idea. Sí, los mejores tiempos de Ansel evidentemente habían pasado, pero era un veterano que sabía de qué iba esto, José Manuel, y que podía ayudar mucho. Lo que pasa es que si dependían en demasía de este jugador iba a ser muy mala señal para el equipo. Yo creo que también. Un equipo que, claro, si quería correr, pues tenía lo que hemos dicho, controlar el rebote, pero también defender. Y lo cierto es que la defensa exterior de los Bullets estaba considerada una de las peores de la liga. A ver, ni Kevin Porter ni Kevin Grevy destacaban precisamente por su movimiento lateral ni por su capacidad defensiva en general. Y eso había hecho a Washington un equipo al que se le penetraba muy fácilmente y que luego dependía dentro de la intimidación de Hayes y Ansel para tratar de parar a los contrarios, ¿no? Que ya se habían adentrado en la zona pues con ventaja y eso provocaba continuos desajustes que daban lugar a canastas muy fáciles de los rivales. Dandridge en forma había sido uno de los mejores aleros defensivos de la NBA, pero nadie sabía en esta pretemporada previa al inicio de la 80-81 si iba a volver a tener el nivel físico de antes. Sí, la verdad que Elvin Hayes era un defensor muy bueno, por lo menos lo que hemos visto en los 70, José Manuel, se pegaba con quien hiciera falta ahí en esas finales con Silas, con Sigma, con Lonnie Shelton, con incluso de Human Eraser, nunca me acuerdo de su nombre. Marvin Webster. Marvin Webster, y repartía que daba gusto, luego reboteaba como una bestia en ataque y en defensa y intimidaba como los mejores de la liga, tenía muy buen timing y la verdad que como te pillase bien te mandaba el balón a la grada. Era duro, muy ágil y podía salir lejos del aro en ayudas. Luego Ansel era muy duro y cuando se plantaba era imposible moverlo, pero claro, le faltaban tanto salto como movilidad y más a estas alturas de su carrera, ¿no? Luego, como era bajito, pues para defender jugadores hábiles al poste, pues no tenía capacidad. Dandridge era un todoterreno en todos los aspectos del juego, atrás era muy bueno, incluso podía defender a bases y escoltas. Y de hecho hubo la serie contra los Spurs que ganaron 4-3 en el 79, estuvo ahí emparejado con George Gervin, lo hizo bien, pero claro, la temporada anterior había disputado solo 45 partidos Bobby Dandridge y no había disputado esa primera ronda de playoff contra los 76ers, con lo cual era una incógnita qué iba a pasar con él, ¿no? Exacto. Claro, esto, lo que estamos comentando, la cantidad de incógnitas que tenía este equipo, parecía que había una cosa cierta, que era que iban a ser un conjunto que cogiera muchos rebotes. Estos Bullets por 2 años consecutivos habían sido el equipo más reboteador de la liga
y no había motivos para pensar que la producción iba a decaer mientras Ansel y Hayes estuvieran por allí. Recordemos, tercero y sexto en la clasificación de máximos reboteadores de la temporada anterior, de la 79-80. Greg Ballard también había demostrado el año anterior, cuando le dieron oportunidades con la baja de Dandridge, que podía ser un buen reboteador desde el puesto de alero, ya que había hecho casi 8 rebotes por partido en menos de 30 minutos de juego que le habían dado. Manuel. Ballard, José Manuel, yo creo que sí era un jugador que les podía dar un salto de calidad, porque además de los buenos números de la temporada anterior, como tú dices, 8 rebotes, hizo 16 puntos con un 50% en tiros de campo, que está muy bien. Hemos comentado en detalle cómo ayudó mucho a su equipo en los playoffs de 1978, los del anillo, y el 79, finalistas. Analizamos cómo en el 79 debió ser más usado, pero aún así destacó mucho, sobre todo en las series de final de la conferencia este contra los Spurs, que hemos comentado, que ya ese año estaban en el este, y la verdad que ya era hora de darle más minutos y responsabilidad, ¿no? Para ir cogiendo el relevo de los veteranos. Era muy poderoso, ya lo hemos dicho, era fuerte y grande, ¿no? Culón, con lo cual era difícil moverlo, y desde la posición de 3 podía ayudar mucho tanto en anotación como hemos dicho en el rebote. Y comentan que era muy querido por compañeros y cuerpo técnico, ¿no? De esos jugadores que hacen equipo y que cae bien, y que a mí personalmente me parece muy importante para una buena dinámica. Exacto, sí. Y se hablaba de eso y se dijo durante toda su carrera, además, o sea que debía ser verdad. Y lo dicho, estamos hablando de un equipo que tenía un entrenador nuevo, Jin Shu, que tenía fama pero que llevaba sin meter a sus equipos en playoffs desde que en el 77 llegó a la final de la NBA con los Sixers. Había estado los 2 últimos años entrenando a los Clippers, que ya hemos comentado que eran un agujero negro. Ahí había sido un desastre, bueno, aunque el último año había estado marcado por la lesión de Bill Walton, que en teoría era el hombre que les iba a haber ayudado a dar un paso adelante, pero ya comentamos cómo no fue así, precisamente. Y un equipo este de Washington, Manuel, en el que a pesar de la edad, los 34 años que ya tenía Elvin Hayes, pues este seguía siendo lo que tú has dicho, una estrella de la liga, uno de los jugadores más fuertes de la NBA, un Ironman. Pues en 12 temporadas como profesional nunca había bajado de los 80 partidos disputados ni de los 37 minutos por partido. De hecho, la temporada anterior, ya a esta edad y en esta época, que siempre lo recordamos, que 34 años del año 80-81 no es lo mismo que de la 2019-20, pues es que en la 79-80 había sido octavo en anotación, sexto en rebotes y quinto en tapones de la liga. Y se esperaba que los números más o menos siguieran por ahí, que volviera a liderar a este equipo en todos estos apartados, Manuel. Sí, un grande de la producción estadística y la durabilidad. Como tú has dicho, jugar 80 o más partidos con la cantidad de minutos ya tenía más kilómetros que el coche de un comercial, macho. Es que estaba dándolo todo, y como tú has dicho, hacerlo a esa edad, bueno, solo estaba al alcance de él y Karim, José Manuel. Sí. De eso, esa durabilidad, y bueno, Karim seguiría, él también le quedaba alguna temporada. Había sido All-Star, José Manuel, todas y cada una de las temporadas que llevaba en la liga, desde la temporada 68-69, entró un año antes que Karim, y 6 veces en los mejores quintetos, y con actuaciones muy buenas en playoffs. También tuvo otras no tan acertadas, pero vamos, desde que llegó a Bullets el equipo estuvo a un nivel excelso. Clave para que con él jugaran las 3 finales, 75, 78, 79. Podían haberlo hecho incluso mejor en el 76, en el 77, pero bueno, se llevaron un anillo. Y yo creo que fue el MVP real de esas finales, quizá también compartido con Dandridge, que tú lo comentaste, pero bueno, el elegido fue Ansel. La realidad es que él fue fundamental para eso. En nuestro repaso de la década, tú lo metiste en el mejor quinteto de la década, yo metí a Cowens, pero vamos, uno de los grandes de esa década, y un jugadorazo como la copa de un pino. Sí, el peor ser humano sobre la tierra para su entrenador, que ya no recuerdo quién era, en Houston. Sí. Y bueno, también, si Hayes era importante, pues también lo era Bobby Dandridge, que había sido clave
al igual que nuestro amigo Elvin en los equipos del 78 y del 79, pero que la temporada anterior había sufrido pues una serie de lesiones que le habían llevado a disputar por primera vez en su carrera menos de 70 partidos. Este también había sido un Ironman, pero ya el año anterior, en la 79-80, se había acabado esa racha, había jugado solo 45 y se había visto cómo eso le había afectado, había tenido un bajón bastante considerable en sus prestaciones, y lo cierto es que buena parte del éxito del equipo volvería a depender de que Dandridge volviera a ser uno de los aleros top de la liga, aunque ya con 32 años y arrastrando tantos problemas físicos, pues poco lo esperaban, Manuel. Sí, recordemos que él entró en la liga el año de Karim y en el mismo equipo de Karim, en los Bucks, y bueno, disputó 2 finales con los Bucks, ganó una, y otras 2 con los Bullets y ganó una. Ya hemos dicho muchas veces, pero hay que repetirlo, injustamente tratado por prensa y por la propia NBA, no está en el Salón de la Fama, algo que debería avergonzar a cualquiera, que un jugador de esto con este rendimiento no lo esté, pero bueno, a nosotros nos encanta. Era un jugador muy sólido, muy regular, ayudó, como hemos dicho, a los Bucks al anillo del 71 y en la final del 74 perdieron 4-3 con Celtics. Y luego lo dicho con los Bullets. Muy bueno en ataque y en defensa. Es el máximo anotador en puntos totales de las finales. Disputó 4 y claro, se anotaba 20 por partido. Pues es complicado igualarle. En los playoffs del 79 estuvo excelso, excepto en las finales. Pero vamos, eso no empaña una década en la que ambos le incluimos en el segundo mejor quinteto. Porque claro, su puesto en el primer quinteto lo ocupaba Rick Barry y José Manuel, con lo cual era difícil entrar. Pero vamos, ahí está otra vez entre los 10 mejores jugadores de la década, sin dudas. Y si no estaba a tope físicamente, pues era una baja enorme para el equipo y como se vio en la temporada anterior, pues iban a sufrir sin tenerlo. Parece ser que era un jugador que no entrenaba ni jugaba si no se veía al 100%. Y no parece que no era un currela, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Que no se machacaba en exceso en los entrenos. Pero vamos, desde luego tuvo una carrera a un muy buen nivel con una regularidad sobresaliente. Sí es cierto, José Manuel, que eso lo hemos visto en los 70, que le faltó a lo mejor, pues con los Bucks cuando estaba un poco más flojo Oscar Robertson, dar el salto. Igual, bueno, en los Bucks lo hizo en el 79, la verdad que en esos playoffs estuvo muy bien. De hecho, el partido séptimo de las finales del Este contra San Antonio Spurs tuvo un duelo contra George Gervin espectacular, y la verdad que es un jugador muy muy bueno y bueno, se estaba apagando poquito a poco. Sí. Y además esto no parecía que esa lesión del año anterior, bueno, y de hecho lo sería, pues marcaría ya de ahí en adelante el declive de su carrera, ya lo comentaremos. Y ya hemos hablado de Hayes y de Dandridge y nos falta la otra pata del banco, Wes Unseld, otro veterano, 34 años, que había conseguido el año anterior su mejor marca en rebotes totales desde el 73, Manuel. Y había finalizado, lo que hemos dicho, tercero en la liga con más de 13 rebotes por noche. Esta parecía que iba a ser su última temporada en activo y bueno, se hablaba de que su liderazgo, su defensa y esto, los pases, lo que hemos comentado, esos pases que se iban a buscar lanzando el contraataque, parecía que iban a ser más importantes que nunca. Y se contaba 100% con él para estar ahí en el equipo en primera línea. Sí, un duro, como hemos dicho. De esos que sabías que te iban a dar lo suyo, ¿no? Rebote, defensa, dureza y buena dinámica de equipo, ¿no? Aunque también comentaban que era un poco gruñón. Pero vamos, nunca le hemos comentado ninguna mala declaración ni nada. Él a lo suyo, ¿no? Evidentemente el físico le iba abandonando en cuanto a movilidad sobre todo, pero vamos, seguía siendo uno de los más fuertes de la liga, sino el más fuerte, y como tú has dicho, ponía unos bloqueos que donde estaba él no pasaba el defensor. Y lo que decíamos, Kevin Porter, se hablaba antes de empezar esta campaña 81, pues lo que hemos comentado, esa incógnita, no se había adaptado al sistema de juego de Dick Mota el año anterior, era un base rápido que necesitaba correr para ser efectivo, lo que tú has dicho, Manuel, de los que le gustaba tener mucho el balón. Y el año anterior se había encontrado en un equipo muy veterano y acostumbrado al juego a media pista, donde Hayes, Unseld y Dandridge pues estaban más a gusto y tenían entre los tres pues el 90% del tiempo en balón en sus manos. Con todos ellos, lo que hemos dicho, un año más viejos y siendo los líderes del equipo,
pues de Jinshu, el nuevo entrenador, dependía que Porter diera lo mejor de sí y consiguiera devolver la chispa a estos Bullets. Aunque bueno, también había llegado el rookie Wes Matthews, ya lo hemos dicho, que podía quitarle el puesto si no había una respuesta inmediata, ya que lo que hemos dicho, que había sido este Matthews una elección, de Jinshu, que él directamente lo había elegido, había dicho que estaba enamorado del juego de este base novato, y bueno, pues se preveía también ahí una lucha bonita entre los dos por ver quién se hacía con el puesto de titular que ahora comentaremos. Así que, Manuel, en resumen, Shu, lo que hemos dicho, iba a apostar de nuevo por el trío Ansel, Dandridge y Hayes, no le quedaba otra para llevar el peso del equipo. Había que tener a los veteranos contentos, aunque trataría de que los Bullets corrieran más como a él le gustaba y que, bueno, pues que fueran con una marcha más de lo que estaban acostumbrados con Mota hasta ese momento. Pero ahora lo vamos a decir, pues era uno de los quintetos iniciales con mayor media de edad de la liga, y había lo que tú has dicho, bueno, muchas dudas de que ese cambio en el ataque fuera a dar resultados con esta configuración. Y es que estamos hablando de un quinteto inicial previsto que se prevé con Kevin Porter, Kevin Grevy, Bobby Dandridge, Elvin Hayes y Wes Unseld. La media 31 años de 5 inicial. O sea que precisamente no podemos decir que fueran el futuro de la NBA este equipo. No. Y vamos, un poco extraño, pues lo que tú decías, ¿no? Que no se le diera un poco más de cancha a Greg Ballard, sí, y que se siguiera pensando en jugar con estos jugadores Dandridge, Hayes y Ansel 35-40 minutos por noche. Bueno, en lo que había en el banquillo, pues Greg Ballard, del que tú ya has hablado, que había demostrado el año anterior que podía ser un titular de garantías para cualquier equipo en la posición de alero. Tenía solo 25 años, pero ya lo que hemos comentado, experiencia en finales, y era una de las esperanzas de los aficionados de Washington de cara a la reconstrucción, que más pronto que tarde estaba claro que tendría que cometer el equipo. Ballard tenía rango de tiro, reboteaba como el mejor, ya lo hemos dicho, pasaba bien, y en ese momento era sin duda el mejor defensor individual del equipo, aunque solo fuera por estaba en plenitud física. Y eso, teniendo en cuenta los achaques de Dandridge, se preveía que este año aumentara sus minutos de juego y su responsabilidad dentro del equipo. Y también no habíamos nombrado hasta ahora a un jugador muy importante cuando estaba sano, que era Mick Kupchak, que tras una temporada anterior nefasta debido a las lesiones de espalda, que ya de hecho parecían crónicas, pues quería volver a ser el que promedió 16 puntos y 7 rebotes saliendo desde el banquillo, pues solo 2 temporadas antes. Para muchos era una de las principales razones del declive de los Bullets respecto al equipo campeón del 78 y finalista del 79, Manuel, porque ahí Kupchak era posiblemente el mejor pívot suplente de la competición y les daba una producción inmediata en pocos minutos y pudiendo jugar tanto de 4 como de 5, lo cual eso pues permitía dar cierto respiro a Hayes y Ansel. Y bueno, si recuperaba su forma física, también era un jugador joven, solo 26 años, y era otra de las esperanzas de futuro de los Bullets, aunque un poquito en el alambre, ¿no? Esta esperanza. Sí, un jugador que nos encanta, como has dicho. Sano, era un arma poderosísima. En ataque tenía muchos recursos. Podía jugar tanto de espaldas como de cara al aro. Se hacía muy grande y era efectivo. Pasando no era bueno. Ese era su defecto. Pero vamos, atrás era duro y se pegaba con quien hiciera falta. Capaz de jugar de pívot y de ala pívot, con lo cual daba mucha versatilidad. Y bueno, la verdad que si estaba sano era un mejor jugador que Wes Unseld a estas alturas de la carrera de Unseld. Y en las últimas 3 temporadas se había perdido 73 partidos de temporada regular. Es decir, de cada 10 partidos se había perdido 3. En 1979, de hecho, no pudo disputar ni las finales de la NBA ni las finales del Este. Solo jugó 6 minutos del primer partido de estas finales del Este. Y en teoría sobre él y sobre Ballard había que empezar a reconstruir la franquicia, ¿no? Le habían operado de la espalda. Esas lesiones son complicadas y había que ver cómo salía. Y por dar otro nombre, José Manuel, el rookie Rick Mahorn, que en teoría podía ayudar dentro y dar descanso a estos veteranos, Ansel y Hayes, y ayudar a Kupchak, ¿no? Sí, era un tapado del draft, ya lo comentamos, y aquí estaba. Y bueno, pues con todo esto que hemos comentado, empezaba la temporada 80-81 y empezaba mal, Manuel. 2-8
para empezar en el primer mes de competición y no se recuperaron. Terminan repitiendo el balance de la temporada anterior, 39 victorias y 43 derrotas, pero esta vez no les valió para alcanzar los playoffs. Quedan cuartos de la división Atlántico, séptimos de la conferencia este, a 5 partidos de los Pacers, que ocuparon el último puesto que dio acceso a estos playoffs del este. Y lo dicho, es que casi desde el primer mes de competición quedaron fuera de la lucha. El equipo dio muestras claras de haber llegado al final de un ciclo histórico que para algunos les había convertido, para nosotros, en el mejor conjunto de los 70, con un anillo y 3 finales disputadas, pero esto parecía que se había terminado. Además pasaron cosas. Wes Matthews, hemos dicho que había sido una elección de personal de Jinshu, arrastraba fama de jugador problemático, los había tenido tiesas con su entrenador en la Universidad de Wisconsin, y aquí, pues bueno, Matthews volvió a chocar con la autoridad y Jinshu, que se suponía que era el principal valedor de este base, pues lo traspasó en enero, después de 2 meses y medio solo en el equipo, y lo mandan a Atlanta por Don Collins, otro rookie, alero, que ya hablamos de él, que estaba promediando casi 13 puntos y 5 rebotes, jugando bastantes minutos en los Hawks, había sido el número 18 del draft, así que intercambio de novatos. Los números de Matthews no habían sido malos, 12 puntos y 4 asistencias como suplente de Kevin Porter, pero su mala actitud pudo más que su juego, Manuel. Y bueno, ante la imposibilidad de contar con Bobby Dandridge de manera permanente, Greg Balance había hecho con el puesto alero titular y Don Collins parecía un buen suplente, ¿no? Sangre joven, y que a partir de ese momento pues iba a tener minutos aquí. De hecho terminó jugando bastante bien el resto de temporada en Washington. Sí, lo que dices de Don Collins, ¿no? Parecía un refuerzo pues muy bueno para esa segunda unidad, y bueno, muy mala señal lo de Wes Matthews, ¿no? Sí. Tienes buenos números, eres el base suplente en un equipo de veteranos con el que juega en tu puesto, que ya tiene 29 años, y te traspasan, pues ya quedas un poco marcado, ¿no? La verdad que un poco desastre. Y sobre el desarrollo que has dicho de la liga, la verdad que ellos muy regulares, ¿no? La verdad que sí, sin ese inicio tan desastroso que has dicho de 2-8 en octubre, podían haber entrado en playoffs, José Manuel, pero claro, la verdad que tras esta temporada debían replantearse la reconstrucción, porque habían llegado a su tope, ya se veía, y no iban a dar para más con este esquema de jugadores ni de equipo, ¿no? En casa estuvieron muy bien, yo diría, José Manuel, un 26-15 de parcial, pero claro, fuera 13-28. Entonces, solo tuvieron récord positivo cuando descansaban un día, o sea, en los backs-to-backs, jugar un día detrás de otro, 11-17, descansando 2 días, 7-10, descansando 3 o más días, 3-4, y cuando descansaban un día, 17-12. Curioso. Y tuvieron un récord positivo contra los equipos del oeste, 16-8, José Manuel, pero contra los del este, 23-35. Esas cosas de la vida. Y contra la división, la Midwest Division, ¿no? Tuvieron un récord 10-2. Y bueno, que estaban Houston y Dallas, que eran los 2 peores equipos de la liga, con diferencia. No, Houston no, que Houston se metió en playoff. Dallas... bueno, es verdad que eso fue... Sí, que estoy yo pensando en en otra época. No, pero Dallas sí, Dallas claro. Era una perita en dulce. De hecho, le ganan los 2 partidos. No, y eran incapaces de competir contra los equipos del este, José Manuel. Sí, perdón, estaba yo pensando en Utah. Sí. Perdón. No en Houston. Exacto. 1-5 contra Boston, una victoria, 5 derrotas. 2-4 contra Filadelfia. 1-4 contra Milwaukee. Estos 3 equipos habían conseguido 60 victorias o más. 2-4 contra Nueva York. 1-5 contra Chicago, 2-4 contra Indiana. Total, contra los equipos que se habían metido en playoffs del este, 9-26, José Manuel. Claramente ellos compitieron contra los de abajo, pero claro, no les daba. Ya no podían más. No, y bueno, el equipo se mantuvo ahí ciertamente competitivo, al menos, gracias de nuevo a Elvin Hayes, Manuel, sí. Que es que siguió ahí cierto declive en su juego, en los números,
pero siguió estando, vamos, bastante por encima de lo esperado para un jugador de su edad. Pero realmente todas las estadísticas empeoraron. Aún así, pues sigue siendo el máximo anotador y taponador del equipo y el segundo mejor reboteador, aunque es cierto que no alcanzó los 10 rebotes de media por primera vez desde que llegó a la NBA, pues lo que hemos dicho 12 años antes. Fue nombrado una vez jugador de la semana, no fue seleccionado para el All-Star Game por primera vez en su carrera, tras 12 temporadas consecutivas siéndolo, como tú habías dicho. Y claro, lo que decíamos, si la estrella del equipo era este jugador, pues los Bullets no iban a llegar a más de lo que habían conseguido este año. Exacto, tiene mérito su temporada, pero claro, incluso tirando menos, su porcentaje seguía siendo del 45%, seguía sin asistir, poco más de una asistencia, y jugó menos que nunca, 36 minutos. Ya hemos dicho que era su 13ª temporada en la liga, y 35 años pues pesaban lo suyo, muchos kilómetros. Había jugado casi siempre todos los partidos de temporada y hasta esta temporada José Manuel 42 minutos de media, con lo cual estaba ya muy pasado y bueno, se empezaba a notar, ¿no? Aparte era un jugador que estaba activo todo el partido, ya hemos dicho, empujando, saltando, corriendo, ganando la posición y bueno, la verdad que la realidad es que él ya no podía ser la estrella de un equipo si es que querían aspirar a algo y bueno, había que plantearse pues que su rol, incluso salir desde el banquillo, José Manuel, limitar sus minutos y empezar a convertirse pues en ese veterano, algo tipo Paul Silas, ¿no? Que esté con mucha más clase, pero decir, oye, pues a lo mejor tengo que jugar 25 minutos de calidad en vez de 36 a este ritmo. Sí, eso. Ya vemos que iba a ser complicado con este jugador. Y bueno, Kevin Grevy, vamos a destacarle, una de las pocas notas realmente positivas del equipo. Con 26 años era también de los jóvenes veteranos de este conjunto de Washington, asentado ya como escolta titular, pues este jugador que se caracterizaba sobre todo por su entrega y su lucha constante, se convirtió en uno de los mejores triplistas de la liga, fue el tercero que más triples metió de toda la NBA y acaba como segundo máximo anotador de los Bullets tras Hayes en esta 80-81, Manuel, y jugando 35 minutos, o sea que no está nada mal. Sí, ya había sido un buen tirador de triples la temporada anterior, José Manuel, con un 37%, tirando casi un triple y medio por partido, que está bien para esa época. En esta bajó al 33%, pero seguía con un buen porcentaje para la época y tiró casi 2 triples por partido. Tiró 2 tiros más de 2 de media y mejoró su porcentaje, pasó del 42% al 47%, que está bien para un jugador que hacía muchísimos tiros desde fuera y jugó 7 minutos más de media. La verdad que perdón, un jugador serio y con buena mano, aunque Dennis Johnson le amargó la vida en las finales del 78 y el 79 con tapones, intimidándolo, etcétera, pero vamos, fue un jugador que ayudó mucho a esos Bullets y la verdad que, bueno, como tú has dicho, un muy buen rendimiento. Sí, y también tuvo un rendimiento por encima de lo esperado con los antecedentes que hemos contado, Kevin Porter, ¿no? Que volvió a ser el mejor pasador de la liga, más de 9,1 asistencias por partido, recuperando así el trono que ya ostentó en el 79, como dijimos. Como se esperaba, pues el cambio de sistema de entrenador le favoreció. Lo que no se esperaba era que mantuviera, bueno, que diera este nivel tan alto. Se pensaba que iba a mejorar, pero yo creo que se debieron sorprender bastante viendo lo que había pasado el año anterior. Pero bueno, no se quitó la sombra de la duda sobre su capacidad para ser el base titular de un equipo de calidad, ¿no? Pues esto lo arrastraba desde su marcha a los Pistons hacía ya unos años y se seguía dudando del valor que realmente tenían sus asistencias, ¿no? Un poco lo que tú decías, que es muy similar a lo que se ha dicho muchas veces de Rajon Rondo, ¿no? De si por buscar el pase realmente al final no juegas un baloncesto ganador, ¿no? Eso dicen allí en Estados Unidos. Sí, minas un poco el movimiento, ¿no? Y a lo mejor mejores opciones que no necesariamente tiene que ser una asistencia, sino pasar a un jugador abierto para que éste juegue o para que éste distribuya el balón
y bueno, intentas buscarlo. Hombre, la verdad que aquí Porter jugó 10 minutos más de media respecto a la temporada anterior, pasó de 22 a 32 minutos. De hecho, las asistencias por minuto, José Manuel, de la temporada anterior son un poquito mejores que en esta, pero claro, aquí jugó más. Eso sí, tiró muy bien, porque pasó del 46% al 52%, tirando casi 11 veces. Mucho mérito para un jugador, ya decimos, chiquitillo. Sí, y tenemos también que hablar de Wes Unseld, que daba por finalizada su carrera tras esta temporada. Hablaremos de él cuando repasemos la 81-82 dentro de los jugadores retirados, porque verdaderamente es uno de los destacados de esta época, y de manera bastante triste, ¿no? Esta temporada, el que había sido rookie del año del 69, pues se retiraba esta temporada 80-81 con los peores números de su carrera, sin jugar por primera vez playoffs desde que había ingresado en la NBA, y dando muestras, pues eso, de que su tiempo había pasado y que ya no estaba capacitado para luchar contra pivots como Karim o Malone. Y bueno, habíamos dicho que el año anterior había tenido un muy buen rendimiento, así que se puede decir que se retiraba a tiempo, ¿no? Sí, cumplió con lo esperado, José Manuel. Como hemos dicho en la presentación, yo creo que pues nadie podía suponer que iba a hacer más cosas que las de este año. Hombre, acaba con 8 puntos de media y casi 11 rebotes en 32 minutos. Pues bueno, no está mal, 52% en tiros de campo. Solo puede disputar 63 partidos, ¿no? Da casi 3 asistencias. Recordemos que él fue siempre un buen pasador. Y bueno, evidentemente, José Manuel, como has dicho, era imposible que pudiera jugar contra los mejores y ya la retirada pues era la mejor opción. Ya hemos dicho que un jugador muy castigado físicamente, las rodillas las tenía destrozadas. Y eso, pues vamos a hablar cuando analicemos esos jugadores retirados del año 81 en la siguiente temporada, porque es un jugador fundamental en la década de los 70. Él sí estuvo en las 4 finales de los Bullets y no creo que haya muchos jugadores, José Manuel, que hayan jugado a ese nivel 4 finales y sobre todo en tan largo espacio de tiempo, ¿no? Del 71 al 79. Van bastantes años. Y bueno, como resumen, José Manuel, pues una carrera muy sólida y la verdad que ayudó mucho a su equipo y es un jugador que aprovechó lo que tenía. Sí, un jugador además de los que mayor palmarés tiene y relación calidad-logros. Sí. También la relación más desproporcionada, ¿no? Sí. Rookie del año, MVP de las finales, un anillo, 4 finales, de todo, y vamos, le sacó el máximo partido a sus características y muy meritoria la carrera de este jugador, y también muy meritorio, ya lo decimos siempre, su pelazo afro, que era impresionante y al que siempre hacemos mención. Destacar también que fue la temporada de rookie, como tú ya dijiste, Manuel, de Ricky Mahorn, y rinde. Eso, una segunda ronda baja, pero acaba con casi 5 puntos y 4 rebotes por partido en 13 minutos de juego por noche. Así que yo creo que sorpresa y vamos, muy buen rendimiento de este rookie, Manuel. Sí, muy bien. Ya hemos dicho que tanto Elvin Hayes como Wes Unseld jugaron demasiados minutos. Elvin Hayes 36, Unseld 32. Yo creo que este era el momento de decir, oye, vamos a meter sangre nueva y vamos a darle minutos a Mahorn, que la verdad que sus números por minuto, José Manuel, fueron los mejores de su carrera, tanto en rebotes como en tapones, con lo cual me parece un rendimiento espectacular. Aparte, es muy difícil, José Manuel, jugando 13 minutos tienes que salir muy, muy mentalizado a los partidos porque si no te sientan a los 5 minutos y no te has enterado y no has hecho nada en el campo, con lo cual yo creo que muy bien para este rookie y bueno, por lo menos esperanzas de tener ahí dentro un jugador sólido. Evidentemente no hablamos de Karl Malone, pero yo creo que sí para ir haciendo equipo. Sí, es el típico rendimiento de veterano, ¿no? De que sales y enseguida estás, y más jugando por dentro en esa época, se veía, eso es, vamos, mucha promesa. Lo que hemos visto, perdón, José Manuel, volvemos a insistir, de Paul Silas, que era un jugador que jugaba poco, pero cuando salía
se pegaba con quien hiciera falta y acababa siempre con sus buenos rebotes. Y yo creo que esos jugadores hay que tenerlos siempre, y aparte que no se quejaban. Y bueno, hemos hablado un poco de cómo fue la temporada, de los jugadores más destacados, por hablar un poco del rendimiento del equipo. Los Bullets no fueron este año ya el equipo que más rebotes cogió de la NBA, ya hemos dicho que lo había sido las dos temporadas anteriores. Aquí, Manuel, la bajada en las prestaciones de Hayes y Ansel pues era la explicación principal para que el equipo ya no fuera el mejor. Acabaron séptimos, de hecho, fue un bajón considerable. Esta temporada, por lo menos, no fueron el equipo con peor porcentaje de tiros de campo, como lo había sido el año anterior, pero solo subieron hasta el puesto 19º. A ver, esto aclaraba por qué, siendo el cuarto equipo que más lanzaba canasta, ya que Jinshu sí consiguió que se hicieran ataques rápidos y que se jugara a un mayor ritmo que el año anterior, pues que solo fueran 18º en puntos por partido era un poco la explicación. Tiraban mucho, pero no, el acierto no acompañó. Tú ya has dicho los porcentajes de Hayes, hemos hablado de esto, no, con eso no iban a llegar muy lejos. A pesar de fallar tantos tiros, su rebote ofensivo pues tampoco brilló mucho, era también de los peores de la NBA, 16º. Habían sido quintos en esa apartado del año anterior, con lo cual tampoco consiguieron muchas segundas opciones, y el rating ofensivo del equipo pues se quedó bastante por debajo de la media, Manuel, sin llegar a los 103 puntos por 100 posesiones. Sí, eran muy flojos ofensivamente y bueno, por poner algo positivo, José Manuel, pues controlaban bien el balón. Era el tercer equipo que menos balones perdía. En ritmo, que has comentado, José Manuel, eran novenos. Que bueno, está bien, estaban ahí un poquito por encima de la media y lo habían conseguido un poco ese objetivo, pero bueno, no les había servido de mucho. Pues sí, y claro, es que era un equipo que no atacaba muy bien y que en defensa pues tampoco era una maravilla, por lo menos en el tema de los rebotes, porque es que solo un equipo, los Nuggets, permitían coger más rebotes a los rivales que los Bullets, Manuel. Al menos esto, en cuanto a rating, por lo menos sí tuvieron una mejora, bajaron 3 puntos por 100 posesiones respecto al año anterior y estuvieron por debajo de la media de la liga. No permitían muchos tiros a los contrarios, pero bueno, permitían muchos tiros a los contrarios, pero eran los cuartos que menos puntos recibían, lo cual, bueno, pues por lo menos era un punto en el que basarse para mirar con optimismo el futuro. Sí, bueno, eran los quintos mejores en rating defensivo y no obstante eran de los peores equipos forzando pérdidas al rival, antepenúltimos. Su fortaleza estaba en lo que tú has dicho, ¿no? En bajarle los porcentajes a los rivales, que les dejaban en un 47%, que eran los séptimos de la liga. La verdad, José Manuel, que después de esa década tan exitosa de los 70, pues lo que hemos dicho, tocaba renovar el equipo e intentar que esa transición fuera rápida y sin un bajón que durase mucho, ¿no? Ya hemos comentado en los 70 que el ejemplo eran los Celtics, ¿no? Que tras jugar y ganar las finales del 69 con las retiradas de Bill Russell y Sam Jones incluidas, pues fueron capaces de, apoyándose en Havlicek y con las incorporaciones de Cowens y Jojo White, pues competir del 73 al 77 ganando 2 anillos y con series donde si les eliminaban era a cara de perro. Ojalá lo consiguieran estos Bullets. Adelantamos spoiler que no lo consiguieron. José Manuel, Dallas Mavericks, vamos a por ellos. Sí, franquicia de nueva creación de la temporada 80-81, que pasaba la NBA a tener así 23 equipos. Uh-huh. Y claro, no hay mucho que contar de la temporada anterior, Manuel. Sí, no demasiado. Sí, bueno, vamos a ver a lo largo de la década de los 80, José Manuel, cómo esta franquicia crece y hace algo muy parecido a lo que hicieron los Caps en los 70, que lo hemos contado. Es decir, partiendo del fondo de la liga, llegan a disputar unas finales de conferencia. Los Caps lo hicieron en el 76 contra los Celtics, 4-2. Y bueno, la verdad que el movimiento de contratar a Dick Mota, José Manuel, me parece una muy buena señal, porque era un entrenador veterano que lo había hecho muy bien con los Luva Bulls y con los Bullets, con lo cual, oye,
pones ahí a un tío serio, ¿no? Como habían hecho los Caps con Bill Fitz, hombre, estos partían de que iban a intentar elegir mejor y no fijándose en las características de los jugadores, en los cromos, como contamos en los 70, ¿no, José Manuel? Exacto, ya veremos esta franquicia que tuvo, vamos, una subida tan rápida como bajada a los infiernos. Tuvieron ahí pico ahí 87-88 y como luego cayeron en picado hasta las 3 Jotas de Jim Jackson, Jason Keith y Jamal Mashburn. Lo contaremos dentro de 7 u 8 años cuando lleguemos a esas temporadas. Pues nada, como era un equipo de nueva creación, pues excepto los elegidos en el draft de novatos, pues todos los jugadores de la plantilla de los Mavericks fueron escogidos en el draft de expansión de la NBA, que vamos, como que todo el mundo lo sabrá, pero es ese draft mediante el cual pues las franquicias de nueva creación pueden elegir entre los jugadores que dejen libres el resto de los equipos. La NBA obligaba a dejar un jugador elegible en este draft de expansión a cada franquicia existente, así que tenías que dejar libre un jugador y no había que compensar de ninguna manera al equipo del que lo escogiera. Ahora hablaremos un poco de los mejores jugadores que pudieron tener. Decir que en el draft de novatos los Mavericks se eligen en primera ronda con la primera elección de su historia, con el número 11 al alero de UCLA, Kiki Vandeweghe. Pero nunca llegó a debutar con este equipo porque desde el primer momento dejó clara su intención de no jugar para una franquicia en expansión. Su padre había sido no una estrella, pero un gran jugador de la NBA. Le aconsejó que este no era el sitio para él y bueno, finalmente fue traspasado sin haber llegado a debutar en este equipo. Sí, nunca se sabe, José Manuel, ¿no? Que es lo mejor, ¿no? Pero, oye, empezar en una franquicia de cero y convertirse en su estrella, ayudarles a crecer no parece un mal comienzo. Pero bueno, suponemos que Vandeweghe, tras haber estado en una universidad potente, ¿no? Como era UCLA, como has dicho, pues no querría pasar varias temporadas perdiendo partido tras partido. Y bueno, oye, es legítimo. A mí no me gusta eso. Yo creo que, como hablamos una vez, creo que dijiste tú de Jordan y de Bird, ¿no? Que, oye, les había tocado el equipo que les había tocado y no pensaban en cambiar ni en nada parecido. Pero bueno, ¿tú qué harías, José Manuel, si hubieras sido Vandeweghe? Bueno, partiendo de la base de que estoy en contra del draft, que a un trabajador le obliguen a trabajar en un sitio en concreto y que no le dejen elegir, yo también si pudiera no jugaría en un equipo en el que solo voy a perder, vamos. Yo no creo que sea el mejor ambiente para crecer, sobre todo en un equipo en expansión. Entonces, bueno, yo preferiría evitarlo, pero no es un caso muy común, así que no creo que fuera fácil el tomar esta decisión y yo creo que por mucho que lo sospecharan les pillaría completamente de sorpresa a Dallas, porque si no vas a perder eso, la primera elección, la primera ronda de tu historia con un jugador que sabes que no va a jugar, así que supongo que no les diría nada por adelantado y un chasco importante para un equipo así que no puedas tener al que debería haber sido tu mejor novato, o casi hasta tu mejor jugador. Claro. Equipo. Sí, pero es raro, José Manuel, porque ya en esa época se sabía, porque acuérdate de Magic, cuando dijo que él, si no le elegían Los Ángeles Lakers, iba a seguir 2 años en la universidad. Claro, pero eso era Magic. Yo creo que era bueno, claro, pero no era una superestrella universitaria. Pero joder, un gran jugador. Pero entérate de lo que piensa, ¿no? Es como Larry Bird con lo de Indiana, ¿no? Que también dejó caer que él no iba a jugar en los Pacers, ¿no? O sea, no sé, me parece que tú tienes que hacer un sondeo y puedes elegirlo. Pero, oye, ten preparado un traspaso al día siguiente, ¿no? De, oye, mira, te ofrezco esto y mira, dame esto otro, que lo hicieron, pero un poco más adelantada la temporada. Hombre, hay una cosa cierta. Supongo que ellos jugarían a esperar porque el jugador tenía más prisa que ellos, ¿no? Porque al fin y al cabo ellos, oye, contigo voy a ganar 25 partidos y sin ti 21, ¿no? Sí. Yo es una situación que no favoreció a ninguno de los dos, porque al final a Vandeweghe le genera una imagen de polémico sin haber empezado a jugar
y a la franquicia eso pues pierde el potencial deportivo, vamos, pierden la parte deportiva por no tener ni a este jugador ni nada que lo supla, porque estuvo ahí un tiempo sin jugar, así que sin tener un rookie de calidad, pues empezaban con un equipo de retales, obviamente, en el que había pues algo de tiro exterior con jugadores como Terry Dueró, Joe Hassett o Austin Carr. Por dentro, pues Tom Lagarde era quizás lo más conocido, ¿no? Que podía aportar algo de ahí de presencia en la zona en ataque, que se proyectaba casi como el mejor jugador del equipo. Era un 2-11 que corría, anotaba, defendía, reboteaba y pasaba a nivel medio, claro, y siempre y cuando estuviera sano, algo que no era habitual. Y bueno, por ahí también andaba el ala pívot Richard Washington, que era otro jugador con relativa buena mano y que si recibía adentro por lo menos tenía recursos para poder anotar, y estos eran un poco, Manuel, los mejores jugadores que tenían ahí Dallas. Sí, Tom Lagarde, la verdad que había sido un buen jugador de equipo en los Sonics, un hombre de banquillo, ¿no? Muy secundario, pero bueno, oye, podía explotar, ¿no? Ahí su potencial jugando más minutos, y yo creo, José Manuel, que una nueva franquicia necesita a esos jugadores con hambre, ¿no? Y con ganas de demostrar que son mejores de lo que les han permitido hasta ahora y que pueden hacer más cosas en la liga de las demostradas hasta el momento. Yo creo que Lagarde, como dices, era un tío serio que podía hacer bien. Evidentemente, con él no iban a aspirar a playoff, pero oye, para por lo menos hacer un papel digno, pues podían contar con él. Sí, bueno, y también decir que eligieron en el draft de expansión unos bases decentes en principio, como Mike Bratz, Jim Clemons y Billy McKinney, que eran jugadores de cierto nivel, que ya habían demostrado que podían jugar en la NBA, pero también ninguno de ellos quiso jugar en el equipo, no tuvo todas las ganas que serían necesarias, y todos ellos fueron traspasados antes del inicio de la temporada, quedando al final el timón de estos Mavericks para Geoff Houston y Winford Boynes, que bueno, pues no son precisamente jugadorazos muy jóvenes y sin probar casi en el baloncesto profesional. Sí, Clemons, decir que ya no jugó más en la liga, o sea, no volvió. Mike Brandt, la verdad que parecía el base adecuado, ¿no? Para este nuevo equipo, José Manuel, porque lo hemos visto, si no me equivoco, con los Suns, un tío serio, con buena mano, y bueno, es raro, ¿no? Pero bueno, algo verían que no le gustase o lo que fuera. No, fue él. O sea, estos jugadores no quisieron ellos. Vamos, otra cosa es que porque no hubieran querido les hubieran obligado y ya claro, está. Claro. Que no, todos ellos también eran lo de que no querían jugar en una franquicia en Pues no sé, Mike Brandt ya que estaba de vuelta de todo, pero bueno, lo que fuera. Billy McKinney era más joven, 2 temporadas en la liga, y la verdad que había tenido buenos números en Kansas City Kings siendo el suplente de Phil Ford, 7 puntos, 3 asistencias, 48% en tiros de campo en 17 minutos. Me parece, oye, muy bien. Y bueno, también estaba por ahí Brad Davis, José Manuel, en el equipo para ayudar en la dirección, que ya veremos que se convirtió en un jugador mítico. Un mítico, o por lo menos con una carrera de más de 10 años allí. Sí. Fue un jugador, vamos, de los que luego fue histórico en la franquicia y que por allá andaba. Y bueno, pues lo que hemos dicho, si Van de Wey antes del inicio de la temporada, pues estuvo ahí pensando sobre Van de Wey lo que podía aportar, pero si no firmaba su contrato con Dallas, pues iban a perder bastante ataque, porque era un jugador que esa era la fama que había adquirido la Universidad de UCLA, lo de ser un grandísimo anotador, que bueno, luego lo demostró durante varias temporadas en la liga, pero se lo perdieron aquí en Dallas. Decir que Dick Mota dijo desde el principio que bueno, que teniendo un equipo con jugadores que no habían estado juntos nunca en su vida, pues que iba a emplear sistemas sencillos en ataque con 6 bloqueos. Y bueno, ya él sabía que no iba a contar con ninguna estrella capaz de fabricarse las canastas por sí mismo, así que bueno, pues asentar sistemas, buscar la mejor posición para el que fuera y que lanzara y bueno, que fuera lo que Dios quisiera. Sí, me parece lo más inteligente, y más sin contar tampoco con un director de juego de peso, ¿no? Con estos jóvenes. Sí. Oye, ¿se dice Van de Wey o Van de Wey? Yo siempre he escuchado Van de Wey.
Pues no te sé decir ya. Bueno, Pero yo pues creo que lo he oído de las dos maneras. improvisemos, ¿no? Nosotros que controlamos la lengua de Sí, Shakespeare, pues... hombre, por supuesto. Bueno, este es nacido en Alemania. ¿Ah, sí? Ah, no, Sí, sí. pero su padre había sido de la NBA. El jugador de la NBA, sí. Ernie Van de ¿Y Wey. qué haría por allí bueno, con el ejército? ¿No? Pues igual, la verdad es que no, Bueno, no lo tengo ahora por aquí apuntado, pero bueno. sí, vamos, Servicio de él nació documentación, allí por favor. en las Alemanas, sí, sí. Lo buscaremos. No sabía. Bueno, la verdad que Van de Ven era un tirador excelso que podía ayudarles mucho, como has dicho. Era el típico alero blanco y anotador, ¿no? Aprovechaba su altura, 2'03", para desarrollar su juego. Y la verdad que, bueno, lo vamos a ver a lo largo de los 80, fue un jugador con una carrera muy sólida que se fue en una temporada a casi 30 puntos. Este es uno de los mejores anotadores de la década. Siempre estuvo ahí con el run and gun extremo de los Nuggets Eso. de principios de los 80. Y bueno, un jugador que unidimensional, solo sabía hacer eso, pero lo hacía muy bien, vamos, y le dio mucho dinero y All-Stars y mucha fama en la liga. Un jugador eso que no hacía no absolutamente, pero que no hacía prácticamente nada más que enchufar. Eso. Ni reboteaba, ni pasaba, ni botaba, pero tenía muy buen tiro, un excelente lanzador de tiros libres. Y que estuvo metiendo canastas, vamos, durante 10 años en la liga a un nivel altísimo. Pero se lo iban a perder aquí en Dallas, así que, bueno, pues el ataque iba a ser espeso, o eso se preveía, y en defensa, pues bueno, los Mavs tenían al menos un pivot decente con el que poder armar la defensa, como hemos dicho con Tom Lagar, que era un tío con cierta experiencia y que había demostrado eso, que cuando estaba sano, por lo menos sabía lo que hacía ahí dentro. Y también a nivel defensivo, pues en los exteriores Jim Clemons era un defensor sólido en el 1 contra 1. Richard Washington pues podía aportar también el músculo en el interior, pero claro, poquito más, y es un equipo que donde los jugadores no se conocían, y que yo creo que es lo más difícil, ¿no, Manuel? También el armar bien la defensa con un grupo de jugadores que no se conocen entre sí de haber jugado nunca juntos. Yo creo que sí, como hemos hablado muchas veces, la defensa hay un gran componente de ganas y de interés, pero evidentemente tú tienes que tener un entramado, ¿no? Saber cómo defiendes. Si tienes pivots grandes, si defiendes los laterales para llevarlos por el centro a esa gente grande, o defiendes y permites la línea de fondo para atraparlos ahí, o cómo defiendes los bloqueos directos, aunque en esta época no había mucho, o si aprietas mucho en el 1 para 1 dejas más espacio. Bueno, y yo creo que eso, más allá de los jugadores, José Manuel, la labor de Mota sería ir construyendo ese entramado defensivo a lo largo de esta temporada y la siguiente para ver qué podían sacar, y yo creo que sería lo primero que yo haría como entrenador en un equipo que está empezando, sentar las bases a partir de la defensa. Sí, sí, sí. Construir desde atrás, ¿no? Que se suele decir. He dicho que Jim Clemons era un buen defensor, y lo era, pero no en este equipo. No correcto. Ya hemos dicho esta temporada. Sí, sí, como estamos contando, como siempre decimos que estamos contando siempre lo que se preveía que iba a pasar, ¿no? Es decir... Sí, sí, pero vamos, que como no llegó a estar ni siquiera en la plantilla, pues no aporta mucho aquí ese dato. Y bueno, decir que, a ver, equipo en expansión, pues muchos analistas decían en cualquier caso que este era el mejor equipo que se había ensamblado nunca a través de un draft de expansión. Bueno, es una opinión. Con jugadores, decían, al menos cumplidores en casi todas las posiciones. A ver, el cómo se iban a conjuntar todos esos jugadores que nunca habían pisado un campo juntos, como decimos, pues eso era otra cosa, ¿no, Manuel? Pero de partida, pues no parecían indudablemente, ¿no?, el peor equipo del oeste. No eran tan claramente peores que otros equipos que había por ahí, y algunos hablaban hasta de llegar a las 30 victorias, que bueno, un poco optimistas, ¿no? Sí, bueno, a ver, el equipo era flojo como no podía ser de otra manera, pero bueno, oye, debían acertar en las selecciones del draft y construir un proyecto atrayente para que estos rookies y otros del futuro y veteranos interesantes pudieran querer ir, ¿no? Que no les pasase como con Van de Ven, que dijo que no. Exacto, y con Dick Mota, que como tú ya has dicho, pues parecía una elección de lo mejor que podían tener para un equipo así. Recordemos, era el exentrenador de los campeones del 78, de los Washington Bullets,
y había declarado durante el verano que el objetivo principal era ser respetables, el no ser arrollados cada noche, ¿no? Lo que hemos dicho, pues el tener un equipo al menos que compitiera y que no se arrastrara por el campo. Decía que no iba a estar preocupado por el número de victorias, sino en cómo se jugara y se peleara cada partido, ¿no? Pues un poco eso, que hubiera ahí espíritu y que el equipo diera buena imagen. Sí, yo coincido con este análisis, José Manuel. Es inútil centrarte en las victorias cuando sabes que ni te vas a acercar a los playoffs, que eso sería un milagro. Entonces, mejor centrarse en esas buenas dinámicas, ¿no? De ir creando, lo que hemos dicho, una defensa sólida, en ataque ir trabajando. Y repito, esto no era una labor de una temporada, sino que esto iba a ser de varias temporadas para ir construyendo franquicia. Exacto, y bueno, pues decían que el equipo no pintaba mal, la plantilla, pero el quinteto inicial previsto que había era Geoff Houston de base, Wilfron Boynes de escolta, Jim Spanarkel de alero, Richard Washington de ala pivot y Tom Lagarde de pivot, que bueno, así de principio no dan mucho miedo, ¿no, Manuel? Nada. Y en fin, en el banquillo, pues por hablar de alguien, porque tampoco hay ningún jugador histórico precisamente, nombrar a Abdul Jelani, ¿no? El alero que había sido rookie con 25 años la temporada anterior con los Blazers, que había tenido unos números bastante decentes, casi 10 puntos y 4 rebotes en 17 minutos por partido, y que iba a liderar en principio la segunda unidad de los Mavs, y que bueno, que luego tuvo futuro en ACB, que le vimos por aquí. Sí, estuvo por aquí. Y bueno, por ahí también estaba Clarence Key, quien tuvo una larga carrera en Europa. De hecho, fue campeón con la Virtus de Roma en el 84, formando pareja de extranjeros con Larry Wright, que había jugado en los Bullets, ganando al Barça esa final, por desgracia. Y bueno, sí, poco más había. Este Clarence Key, que aquí en España por lo menos, una máquina de coger rebotes espectacular. Era bajito, ¿no? Lo que pasa que era estos que parece tipo Corny Thompson, entrado en kilos, y lo que decimos siempre, de esos con un culo que hay que ponerle 2 tazas de váter, ¿no? Porque la verdad que ahí moviendo eso, la verdad que era eso, bueno, un buen jugador, ¿no? Un especialista que tuvo una carrera muy larga y lo hizo muy bien. Y con esto se lanzaron ahí al ataque, Manuel. ¿Y qué tuvieron? Pues la temporada típica de un equipo en expansión. Dieron la sorpresa en el primer partido de temporada regular, venciendo a los Spurs, nada menos. Pero, Manuel, en 2 meses, en los 2 primeros meses, 3 victorias, 22 derrotas. Sí. 2 meses en toda la competición con solo una victoria, con rachas de 12 y 15 partidos seguidos perdidos. Y bueno, antepenúltimos en rating ofensivo, últimos en rating defensivo, o sea, nada que se saliera de lo común, o sea, de lo esperado. Hicieron algún movimiento interesante de plantilla, con menos de un mes disputado de competición, traspasaron a Richard Washington y Jerome Whitehead a los Cavaliers por Billy Robinson, que este es un alero que hemos hablado bastante de él en el repaso a los 70 y en la 79-80, un alero veterano, bastante solvente, de estos que hacen equipo, que ahí va a ayudar tanto en ataque como en defensa. Y aparte se hicieron con una primera ronda del 83, que sería la futura, en el futuro, Derek Harper, y otra primera ronda del 86 que sería Roy Tarpley. Esto, bueno, pues tenemos aquí que recordar a nuestro amigo TC Stepien, ya lo dijimos en el repaso de los Caps, pues vamos, movimiento espectacular de Dallas, ¿no? Sí, no, en los Caps fueron directos y generadores de esta plantilla, porque sigue, porque es que hay más, y luego ya doy yo algún otro. Ya con 3 meses disputados de competición, también Dallas decide traspasar a su primera elección del draft que habían tenido, a Kiki Van de Wey, que ya hemos dicho que no había debutado, y una primera ronda del 86 a los Nuggets, a cambio de una primera elección del 81, que significaría la elección de Rolando Blackman nada menos, y otra primera elección del draft del 85 por la que elegirían a Sam Vincent, que bueno, es un jugador que también de cierta calidad, así que por lo menos los movimientos de despachos bastante interesantes de los Mavs en esta temporada. Sí, hombre, yo creo que esto de Kiki Van de Wey, el cambio, oye, pues es lógico, te lo cambio por otra primera ronda, y bueno, pero vamos, lo anterior, Richard Washington y Jeremy Whitehead, por 2 primeras rondas del draft y Bill Robinson, me parece, no sé, un atraco a mano armada. Es que,
joder, Derek Harper y Roy Tarpley, hombre, Roy Tarpley luego tuvo el problema de las drogas y tuvo que dejar la liga, pero por dentro era de lo mejorcito, y Derek Harper fue un base con una carrera solidísima en Dallas y luego en los Knicks. Sí, pero vamos, que independientemente de los jugadores, claro que a futuro se podían haber equivocado. Claro, pero no de primeras rondas, coño. Pero primeras rondas así por Billy Robinson, no sé. Es que... Sí, es que, tío... No sé, son estas cosas que no. Claro, es que mandas a Richard. Claro, Richard Washington y Jerome Whitehead, y te dan a Billy Robinson y 2 primeras rondas del draft. Joder, pues así siempre. Pero es que escucha, con los Caps, que es que hay más, José Manuel, que es que traspasaron a Mike Brandt a los Cavaliers por una primera ronda del draft del 84 que fue Sam Perkins. ¿Qué te parece? No está mal, no está mal. Sam Perkins. O sea, te haces con Derek Harper, Roy Tarpley y Sam Perkins. Y también antes de comenzar la temporada, Billy McKinney fue enviado a Utah por una segunda ronda del draft del 83, que fue Mark West, y otra segunda del 84, Anthony Tisney, que no llegó a debutar. Pero bueno, oye, Mark West fue un jugador que tuvo sus minutos. Claro, estos jugadores fueron los que tú dices que se negaron, ¿no? Y dijeron, bueno, pues nada, pues te tengo que... Porque claro, eran suyos, ¿no? Sí, al final lo que ahora llaman assets, ¿no? Pues te haces con eso. En vez de traer jugadores de su mismo nivel, que no les iban a hacer tampoco lo que tú dices, en vez de ganar 15 hubieran ganado 17, pues intentamos pensar en el futuro y nos generamos eso, activos, claro, que pueden utilizarse en otros traspasos luego o en jugadores, como hicieron, y acertaron bastante, vamos, en toda esta década del 80. Agárrate a la silla, José Manuel. De momento llevamos... Bueno, 3 primeras rondas, ¿no? Que fueron eso, Derek Harper, Roy Tarpley y Sam Perkins, que como tú dices, pudieron ser lo que fueran. Pero bueno, 3 rondas. 7 de febrero de 1981. Traspaso de Geoff Houston y una tercera ronda del draft del 83, que fue Larry Anderson. Eligieron a los Caps también, a los Cleveland Cavaliers, que fue Larry Anderson. Por Chad Kinch y una primera ronda del 85, que fue Detlef Schrempf. O sea, mandan a Richard Washington, Jerome Whitehead, ¿quién el otro? Mike Brandt y Geoff Houston y una tercera ronda del draft por 4 primeras rondas del draft de los años 83, 86, 83, 84, 85, 86. Es acojonante, pero bueno. Vamos, que... Pues nada, hay una estatua del Ted Stepien el dueño de los Cavaliers entonces. Hay una estatua en Dallas y hay un Se Busca. Con sombrero de vaquero. Exacto, y había un Se Busca allí en Cleveland en esa época, y al que lo viese, pues nada, es que es para matarlo, José Manuel. Es que, claro, luego salió esta regla que hemos hablado de no poder dar 2 rondas, que es lo normal. Creo que, bueno, ya lo hemos dicho, lo repetimos, forzaron a este hombre a decir, oye, vende tus acciones porque una liga no puede tener un trastornado como tú. Por lo visto, el hombre quería enseguida, ¿no? Quería como hacer campeones. Pero joder, tú no te haces campeón cogiendo a Richard Washington, Geoff Houston, Jerome Whitehead y Mike Brandt, ¿no? O sea, si me dices, doy rondas por, yo qué sé, Cedric Maxwell, ¿no? Engañas a Boston o yo qué sé, Paul Westphal, Gus Williams, ¿no? Algo así, te lo puedo entender, pero es que estos eran jugadores no de segunda fila, José Manuel, eran jugadores de tercera y cuarta fila. Sí, eran décimos jugadores de plantilla y que te llenas de eso. Al final pasa como lo de Cleveland, lo que dijo también Bill Fitch, ¿no? Que el problema era que tenían buenísimos suplentes, pero ni un solo titular. Claro, pero bueno. Y aquí, sobre lo que has dicho del récord, de los récords poco que añadir, ¿no? Y ojo, 15 victorias, y eso que el último mes, en marzo, consiguieron 6 victorias y 9 derrotas. Que está muy bien, ¿no? Yo creo, para un equipo como este. Y bueno, jugaron hasta con 21 jugadores estuvieron en la plantilla, ¿no? En temporada regular. Entonces, mucho movimiento y bueno, como hemos visto, sí les sirvió para moverse y recolectar buenas selecciones del draft, que yo como franquicia nueva, José Manuel, lo que quiero es eso, ¿no? Que año a año yo tenga mi primera ronda y otra, porque eso me va a traer gente joven que de alguna manera
puedo moldear, puedo ver si funcionan y si no les puedo traspasar. Pero bueno, la realidad es que eso fue una temporada pues difícil como era de esperar. Sí, bueno, por destacar a algún jugador, pues Tom Lagarde, como se preveía, fue la referencia en ataque de los Mavericks. Y bueno, dentro del juego de pases y cortes que quería Dick Mota, muchos ataques finalizaban con un balón interior a este pívot, que llegó casi a los 14 puntos por partido, 8 rebotes, 3 asistencias, medio tapón y bueno, bastante bien. En casi 33 minutos de juego, pues bueno, comparado con la temporada anterior, multiplicó por 3 todo, minutos, puntos, rebotes y bien, por lo menos cumplió, pero bueno, dentro de la mediocridad absoluta, Manuel, de este equipo. Claro, nadie destacó y bueno, eran jugadores secundarios, pero bueno, para ir sumando. Sí, porque con esto que tuvo, pues Dallas, ya aparte de lo que hemos dicho a nivel global, fue el equipo que menos tiros intentó de la liga, antepenúltimos en puntos anotados y en rating ofensivo. También es el equipo que menos rebotes cogió de toda la NBA. Uh-huh. En lo positivo, decir, es un equipo que protegió bien el balón al menos. Quedaron quintos en pérdidas, lo que decíamos, ¿no? Que iba a buscar al ataque pausado, pasar el balón, moverlo y por lo menos ir asentando conceptos y pues no estaba mal quedar quintos en pérdidas, eso con un equipo de gente que no se conocía. Y atrás, lo dicho, quedan últimos en rating defensivo y son el equipo que mejor porcentaje de acierto permite a los rivales, algo pues lógico, como Manuel. Sí, poco que añadir, José Manuel. Primera temporada que servía para empezar su andadura, la andadura de la franquicia en la liga. Y bueno, solamente podían ir a mejor, ¿no? Además de tener suerte y bueno, estar acertados en esas elecciones del draft, porque ahora, bueno, pues estaban muy bien situados para intentar coger una de las primeras. Bueno, de hecho iban a disputar en el siguiente playoff con la monedita con los Pistons el número 1 del draft, que ya veremos lo que pasó. Sí, un equipo interesante que dio bastante guerra ya a partir del año siguiente y lo contaremos por aquí. Pues lo dejamos aquí, Manuel, después de hablar de los Mavs y de los Bullets. Dos equipos interesantes, cada uno en su momento histórico y con sus objetivos, pero con cosas que contar y que ahí hemos tratado de sacarle lo máximo posible. Sí, la verdad que los Bullets es un equipo interesante porque estamos viendo el declive, ¿no? De el que hemos calificado tú y yo el mejor equipo de la década de los 70, con esas 4 finales y ese anillo. Y bueno, luego una nueva franquicia, ¿no? Estos Dallas que, lo dicho, vamos a ver cómo van creciendo. Y bueno, este primer año que evidentemente iba a ser difícil, pues no podía ser de otra manera. Y bueno, ya les veremos ir evolucionando. Sí, lo que hemos dicho, por lo menos ver que la directiva de la franquicia sabía lo que se traía entre manos por los movimientos que hizo. Desde luego tenía claro que el medio plazo era el objetivo y el corto plazo, pues bueno, ir saliendo a ver si algún jugador se podía utilizar en los momentos buenos del equipo, que ya veremos que serían bastante pronto. Manuel, el tema de redes sociales, de comentarios de iVoox, hilos de Twitter y durante la última semana. Sí, nos han dejado un comentario en iVoox en el programa 7 de la década de los 70, que corresponde a la temporada 75-76, que recordemos que es justo la temporada antes de que se unieran las ligas. Y Dircy nos dice: he estado viendo estos días de confinamiento lo que he encontrado en YouTube de los playoffs, finales de conferencia y finales de la 75-76. Y luego oíros y es una maravilla, sin palabras. Vuestros podcasts son una biblioteca de oro a conservar y hacer uso cuando se necesita, un lujo. Bueno, lo dicho, creo que tiene toda la razón José Manuel. Eso lo primero, y luego agradecerlo porque, repetimos, es que nos hace mucha ilusión que la gente vea, que es lo más importante, ¿no? Ver los partidos y que luego se pase por aquí a escuchar y bueno, si que le parezca encima que aportamos algo, pues la verdad que es una maravilla, nos encanta. Luego hay otro comentario, un anónimo, ¿no? Que nos ha dejado en el tercer programa de la 80-81 de Pistons Nets, que dice que el podcast que me da la vida.
Pues nada, compañero o compañera, solo decir que nos postramos, ¿no? De hinojos ante usted, de que le dé la vida a estos humildes servidores. Y luego, pues nada, en Twitter hemos dejado esta semana unos buenos hilos, la verdad que hay que decirlo así. El último, vamos de último a más antiguos, es de Bob Davis, que es un jugador de los años 40, y la verdad que hemos dejado ahí un vídeo que es muy bueno. Se le ve una canasta entrando por la derecha, casi yéndose por línea de fondo y dejándola por la izquierda, que es parecida a una de Larry Bird en las finales del 81, cogiendo un rebote y yéndose casi por línea de fondo y dejándolo con la izquierda, y luego manejo de balón y un poco Houdini, ¿no? De Harrisburg Houdini, y es el inventor del dribbling por detrás, antes de Cousy, y ahí se ve como, oye, había jugadores hábiles y que hacían cosas interesantes. Oye, bueno, esto no era un hilo, esto era un tweet con el vídeo, está bien. Luego otro de Guy Rogers, que era un base de la época de Cousy, ¿no? Era considerado como el segundo mejor base de la liga. Y ahí se ven también unos pases que la verdad muy buenos, ¿no? Y unas entradas a canasta pasándosela por la espalda, tirando incluso con la izquierda, con la derecha. La verdad que muy bien. Otro más de Sam Jones, Mr. Clutch, tirando a tabla. Este jugador en séptimos partidos hizo 25 puntos de media con un 9-0. La verdad que era un enchufador y un jugador que sabía asumir. Otro tuit con los enfrentamientos con Bill Russell, como en las finales del Este jugó 13, pero hasta 5 llegaron a los séptimos partidos. En finales de la NBA jugó 11, hasta 5 llegaron al séptimo partido. En playoff, en los que juega un séptimo partido, en 13 playoffs juega 10 veces séptimo partidos, y bueno, hace 10 de 10 en séptimo partidos. Y lo que decimos, vomitando antes de cada partido, porque era un hombre que la adrenalina, ¿no? Cada uno tiene sus costumbres. Exacto. Decía que se metía muchísimo, ¿no? en ello. Y luego, bueno, aquí sí hemos hecho hilo de los Cavaliers, que fue del último programa del que, o sea, en el último programa hablamos de los Cavaliers y de los Nets, si no me equivoco. De Cavaliers y de Hawks. Cavaliers y Hawks, perdón. Pues que mira, también hicimos ahí un hilo. Exacto, un hilo de los dos. Un poco la 80-81. Exacto. Los Nets fue el anterior, Nets y Pistons, que también habíamos hecho hilo. Y luego hay uno de números de Wilt Chamberlain contra Bill Russell, enfrentamientos que la verdad que son espectaculares. También hay algún vídeo que hemos dejado ahí. Y poco más, José Manuel, que no está mal lo que hemos hecho esta semana. No lo dijimos la semana pasada, pero hubo una encuesta, una pregunta de gigantes en Twitter, de los mejores podcasts de baloncesto. Y bueno, hubo gente que nos nombró y por lo menos agradecérselo. No tengo aquí quiénes fueron. Sí. Pero hubo, vamos, sorprendentemente hubo menciones para nosotros, así que nada, se agradece. Las agradecimos todas en Twitter, pero por hacerlo aquí a través del programa. Y también que lo estuvimos comentando tú y yo, porque me lo dijeron por ahí, que habíamos hecho un añito, Manuel, de podcast. Que habíamos empezado a finales de marzo, creo. Creo que el día del cumpleaños de tu hija fue cuando publicamos, el 31 de marzo. Y nada, eso que ha pasado un añito, Manuel, aquí, dando la chapa durante un año. Sí, hombre, la verdad que ilusionante, ¿no? 55 programas, aunque alguno salió a la vez, pero la verdad que... Más de 120 horas de podcast. Más de 120 horas hablando. Preparándolo. No podemos ir a las 1200 y a las 2000 y pico sin ningún problema. Ya dijimos que estos programas, el prepararlos lleva mucho, y llevamos un año de audios, José Manuel, y yo creo que casi 4 desde que empezamos a pergeñar esto, ¿no?
Sí, tenían un año nuestras niñas. Exacto, sí, yo creo que... Ahora ya la tuya ya tiene 5 y la mía lo va a cumplir. Eso pues es, joder, como... Sí, la verdad que ya dijimos que hicimos uno de prueba, que no está publicado ni nada, y es de los Juegos Olímpicos de Seúl 88, y luego decidimos que la NBA era una mejor opción por el tema de que había más información, más vídeos, pero bueno, dentro de 10 años, cuando acabemos la NBA, en la temporada 1999, te tengo que convencer todavía, iremos a por iremos a por el baloncesto FIBA, pero bueno, la verdad es que sí, vamos poquito a poco, como las hormiguitas, y bueno, pues en breve estaremos ya plantándonos con el draft de Jordan, Stockton, Barkley y Olajuwon and Company, con lo cual nos queda... En un año y medio o 2. Exacto, por eso te digo que... Si es que esto pasa rápido. No, la verdad que lo estamos pasando muy bien y como decimos siempre, estamos aprendiendo mucho porque, bueno, viendo el detalle de muchos jugadores y de muchos equipos, pues vas viendo, y eso que aquí todavía no hay tantos partidos como va a haber luego. Perfecto, y bueno, pues quien se quiera poner en contacto con nosotros, ¿por dónde puede hacerlo? Sí, bueno, aparte de los comentarios en iVoox, nos puede encontrar en Twitter @erabaloncesto y en el correo electrógeno erabaloncesto@gmail.com. Perfecto, pues lo dicho, esperemos que os haya gustado, que sigáis ahí con nosotros los 9 años o por ahí que nos quedan de programa, o 10 o 15, los que sean, y nos escuchamos por aquí la próxima semana, así que un abrazo a todos y un abrazo, Manuel. Un abrazo.